Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos este cuarto programa de Escenas de la Vida Cotidiana en la 93.7 Radio Umbime, ubicado físicamente desde la ciudad de Villa Mercedes, pero también estamos en las distintas redes, en Spotify, en lo que ahora se llama el mundo digital. Buenas tardes, compañera y compañero. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a toda la audiencia? Ya llevamos un mes de programa. Sí, justo, 4 programitas con este. Y de a poco vamos aprendiendo, vamos teniendo una resonancia entre nosotros, lindas resonancias con la audiencia. Hemos tenido en esta semana una buena receptividad y agradecemos a toda la oyentada que de a poco se va juntando, y también vamos juntando gente en lo que son las redes sociales. Hoy tenemos un tema sobre el cual vamos a charlar, lo vamos a dar después, pero iniciemos con alguna cuestión cotidiana, ¿les parece? Sí, me parece que es importante por ahí reflexionar sobre lo que nos ha resonado un poco en esta semana, ¿no? En ese sentido, yo les propongo, hay un tema que me ha preocupado y me ha ocupado y que es de la semana pasada en realidad, pero vale recrearlo, como es el tema Malvinas. El tema Malvinas está muy metido en la piel de nosotros como argentinos y quería tratarlo desde el punto de vista de la experiencia, porque ustedes a lo mejor eran chiquitos o no habían nacido y yo había empezado a trabajar en periodismo en esa época. Llevaba 1 año y medio más o menos trabajando en periodismo, el 2 de abril de 1982, y me tocó una jornada donde en el diario que trabajaba, que era el diario Puntal de Río Cuarto, sacamos 4 ediciones del diario. Durante ese día tuvimos más de 24 horas metidos adentro del diario trabajando. Fue algo único, fue único en mi historia de periodismo, en lo que impactó el tema de esa reconquista de las Islas Malvinas durante ese poco tiempo. Pero quiero referirme a 2 cuestiones. Uno, lo que implicaba el trabajo en el periodismo en ese momento. Y voy a dar 3 grajeas. Una de ellas es el decálogo de lo que no se podía decir en esa época de guerra a través del diario. Yo trabajaba en ese tiempo, teníamos las Lexicon 80, debemos decir que eran máquinas de escribir porque no había computadoras todavía, y en mi escritorio al lado tenía una columna y en esa columna tenía pegado un decálogo de los 10 puntos que nos mandaban los militares en un afiche de lo que no se podía publicar en el medio de comunicación para que no bajara la moral del pueblo. Esa era una de las cosas. La otra era que todas las noches venía a la redacción un militar para corregir el diario, para mirar el diario y ver los títulos que se incluían, los comentarios y demás, y si no le gustaba el título o no le gustaba la noticia, la levantaba y tenías que recomenzar de nuevo, con todo lo que implicaba en ese tiempo el procesamiento técnico, que era muy distinto a lo de ahora. Ahora las cosas son muy rápidas y en ese tiempo no, había que volver atrás, y para confeccionar una página de nuevo te llevaba por lo menos 1 hora, 2 horas de trabajo.
Y después, a título de experiencia personal, bueno, en ese momento se realizaban actos en todos los pueblos y se exacerbaba todo lo que era la cuestión de digamos, del nacionalismo. Y un día, un domingo a la mañana, lo que me pasó es que éramos poquitos en la redacción y llega nada más ni nada menos que el entonces general Menéndez, le decían Cachorro Menéndez, y nosotros sabíamos quién era porque sabíamos que había estado en el operativo Independencia y que había matado a mansalva personas de la civilidad, ¿no? Se me presenta y me dice: quiero hablar con el dueño del diario. Y yo ni lo conocía al dueño del diario, les puedo asegurar, porque nunca lo había visto. Y le digo: bueno, me va a tener que esperar porque realmente no lo conozco al dueño. Y me dice: no importa, lo espero. Y estuvo toda una mañana de domingo, nos reunió a todos en la oficina del director y nos dijo: señores, desde ahora estamos en guerra y ustedes están al servicio nuestro, y se va a publicar lo que nosotros queremos. Nada que lesione la moral de la población. Bueno, dijo un montón de cosas más, pero les dejo esas pequeñas grajeas respecto del trabajo periodístico. Y después, otra cosa, es el rompimiento abrupto de la cotidianidad. A todo el pueblo le cambió la vida cotidiana ese 2 de abril, porque nadie sabía que iban a reconquistar las Islas Malvinas y de repente nos encontramos con eso y fue tema de charla durante varios años. En definitiva, puedo decir que se exacerbó el sentido de nacionalismo y que se modificó la vida de todo el pueblo, porque muchas madres tenían que entregar sus hijos para que se los llevaran al sur o los incorporaran, otros seguían la vida normalmente de joda y sin importarles nada lo que estaba pasando a nivel nacional. Así que esa es la inquietud que les dejo, porque es mi experiencia, es mi escena de la vida cotidiana a través de la historia, compañeras. A mí me ha pasado con esta fecha, ¿no? Que a mí se me presentó como una efeméride, porque nací en el 83, soy una de las hijas de la democracia, como una cuestión heroica, ¿no? Pero siempre me hizo ruido, porque fue la utilización del poder, y sobre todo de un poder golpista, para engendrar esto que bien decís, Sergio, del sentido patriótico, el patriotismo como la farsa del poder. Y estos días, a propósito de la fecha, estaba leyendo en un portal que se llama Panóptico Cultural, donde traen también la voz de Rita Segato, donde habla sobre esto, que la violencia del Estado se esconde tras mitos que, lejos de ennoblecer, deshumanizan. Esto, que detrás del discurso oficial se esconde la oscura complicidad de un golpe de Estado que utilizó la retórica militar para encubrir una sed insaciable de poder, ¿no? Es como, para mí fue el último manotazo de ahogado para querer perpetuarse, ¿no? en el poder. Y también cuando hablan de quienes transitaron la guerra y de los caídos, ¿no? como héroes, lo quieren poner como una epopeya, ¿no? Y se olvida que fueron adolescentes y jóvenes que se tuvieron que transformar en las peores condiciones, ¿no? En toda una maquinaria estatal que instaló el patriotismo para querer convertir eso, una guerra, en lo que fue realmente un genocidio y un negocio político, porque desde antes de empezarla ya sabían que estaba perdida. También pienso en cómo nos han querido instalar la cuestión heroica para de alguna forma invisibilizar, ¿no? Ese entretejido de negocio, de manipulación, de violencia. Yo, enganchando un poco con lo que vos decís, yo nací en 76, cuando fue la guerra tenía 6 años. De las imágenes que tengo de ese momento, recuerdo que veníamos de visita acá desde Buenos Aires para San Luis, en el Aconcagua existía el ferrocarril. Y en esa oportunidad recuerdo bien que el tren estaba lleno de soldados que los estaban movilizando. Yo era chiquito, no recuerdo bien por qué, no sabía, no entendía bien por qué, pero evidentemente era por la guerra. Recuerdo que la causa de Malvinas estaba muy atravesada por cuestiones afectivas, por lo subjetivo de la gente, porque incluso me atrevo a decir al día de hoy es muy difícil no estar de acuerdo con lo que significa la causa Malvinas, porque pasa por ese lado.
Finalmente recuerdo haber estado yo solo en la pieza con un televisor blanco y negro a lámparas y mis viejos estaban laburando y aparece la imagen de Galtieri anunciando que había terminado la guerra y que Argentina se había rendido. Como resumen, lo que más duele es justamente cómo el poder oscuro utiliza cuestiones afectivas de la gente, del pueblo, ¿no? Cosas que calan en la fibra para poder manipular y para poder hacer su teje y maneje, en definitiva. Y hago un paralelo con la situación que estamos atravesando hoy. En aquella época había una debacle, no solamente institucional, sino económica. Y exactamente hoy estamos transcurriendo otra vez por una debacle que va a ser económica e institucional. Y al final del día me parece que la reflexión pasa por decir, un poco enganchando con los primeros programas, ¿quiénes son ellos y quiénes son nosotros? ¿De qué va esa grieta en realidad que tanto anuncian a través de los medios y las redes? ¿A quién dejamos o a quién delegamos el poder público para que portavocee? ¿Y qué cosas dice que tienen que ver con nosotros realmente? Y la necesidad de volver a las bases. Y cuando hablo de las bases es esto de volver al grupo, al contacto con el otro. Al final del día, lo que resonó, por ejemplo, en las Malvinas, es esto de los chilenos traidores. Yo muchas veces, y se lo digo a mis alumnos, si ustedes van a Chile, un obrero o una persona pobre de Chile tiene las mismas penurias que un argentino de cualquier punto de nuestro país. Entonces, ¿dónde están las diferencias y las guerras? Nos hacen guerrear entre pobres. ¿Para qué fin? Instaladas estas preguntas y se abre un abanico hermoso como para tratar este tema quizás en un programa completo. Pero hoy vamos a tratar como tema del día lo que se denomina la empresa familiar, que en una de las extensiones que tenemos en la psicología social se ocupa de las organizaciones. Hay especializaciones para tal fin. Y hoy hemos convocado a la integrante de una empresa familiar muy conocida en la ciudad de Villa Mercedes. Se trata de Mariana Cusino, que es la segunda generación dentro del esquema de una empresa familiar. Y después analizaremos cómo trabaja la psicología social en las organizaciones. En este caso, en lo que es la empresa familiar. Y el tema musical que hemos elegido para este primer bloque se llama Luna Cautiva, es del Chango Rodríguez y es una muy linda interpretación de La Sole y el Rally Barrio Nuevo en Cosquín a propósito de los 20 años, de la celebración de los 20 años de carrera de La Sole. Y este tema musical tiene una historia detrás que es muy interesante, que tiene que ver con un momento en el que el Chango Rodríguez estaba preso a causa de un homicidio. Entonces, en lenguaje muy poético, habla de esa luna que estaba detrás, ¿no? Que estaba cautiva porque no podía verla, sino detrás de los barrotes, ¿no? Y a propósito de esa situación es que su enamorada lo esperaba detrás de la reja. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va, siempre esperando esa promesa de amor en una situación bastante compleja como es estar preso y sobre todo por las circunstancias que mencioné anteriormente. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Mariana integra una familia con un apellido muy conocido acá en Villa Mercedes, el apellido Cusino. ¿Quién no se ha acercado a comprar alguno de los productos que ustedes comercializan? Son los distribuidores de Arcor acá en la ciudad de Villa Mercedes y en distintos lugares. Y ahora han ampliado el horizonte empresario hacia otros lugares y vos sos protagonista. Pero nosotros no te hemos convocado hoy para hablar ni del Kofler, ni de Bonobón, ni del Rocle, sino que como hay una familia involucrada en la administración y en la gestión de la empresa, la escena de la vida cotidiana, que es el nombre de nuestro programa, te ha convocado para hablar de cómo se organizan ustedes como familia para gestionar y para administrar esta organización, esta empresa. Así que, Mariana, muchísimas gracias por estar.
Bueno, gracias por invitarme. Buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Cusino. Formo parte de la empresa familiar de Grupo Cusino. Esta empresa es la distribuidora de Arcor que está en Villa Mercedes hace 40 años, que la viene gestionando mi papá, Jorge Cusino. Es una empresa familiar. Estaba también incluida mi mamá cuando ellos dos la iniciaron. Y bueno, nos hemos incorporado yo hace 15 años y mi hermano que el año pasado empezó, digamos, a empaparse de lleno dentro de la empresa. Bueno, como vos decís, la verdad que la organización... ¿Y ocupan acá Villa Mercedes y qué otros lugares de la provincia? Y nosotros tenemos todo lo que es Justo Araque y el interior, hasta lo que llamamos la Costa de Come Chingones, que es limita con Merlo. Eso ya le toca a otro distribuidor. Todo lo que es La Toma, Cocarati, Linachel, toda esa zona, Renca, San Felipe. Y después, bueno, tenemos otro distribuidor que está en San Luis, que es Guinder, que ya es otra zona. Y ustedes como familia están gestionando y administrando todo lo que es esta organización. ¿Cómo se organizan con los roles dentro de lo que es la estructura de la empresa? Nosotros cada uno tenemos un puesto definido y determinado. Recuerdo que cuando yo inicié, mi papá me aclaró que era muy importante que definamos un rol. Yo me recibí como contadora y obviamente no tenía muy claro mi puesto porque tenía que conocer toda la empresa. Claro. La empresa tiene un área de administración, tiene un área de logística, tiene un área de ventas, después lo que es promoción y reposición, y bueno, y después está él en la parte, digamos, más directiva, en la parte comercial. Entonces yo tenía que ver dónde me iba a incluir dentro de esas áreas, pero inicialmente necesitaba obviamente tener un recorrido interno para conocerlo y obviamente para poder tomar decisiones en el caso que él no estuviera presente. Así que bueno, yo hoy estoy en la parte de la gerencia comercial, si bien conozco todas las áreas, entonces podemos tomar decisiones, pero siempre es importante la comunicación entre nosotros para obviamente a ver si estamos de acuerdo en la toma de decisión que se vaya a dar. Hay algunas que son menos importantes y otras un poco más. Y en esos roles, en el caso de Emiliano, ¿él qué rol cumple? Bueno, él está haciendo un poco lo que yo hice al inicio, pero él está en la parte de sistemas, hace apoyo a casi todas las áreas. Por ahí le delegamos tareas administrativas, otras que tienen que ver meramente con sistemas, y sí también está haciendo soporte a la parte logística. Algunas cuestiones, algunas tareas. Pero está bueno porque nos hemos dividido bien las tareas. Mi mamá está en la parte de recursos humanos y administración, entonces no nos pisamos. Y si algo tiene que ver con el otro, como lo dije inicialmente, siempre la comunicación es importante. Claro. No estar pisándose la cabeza o tomando decisiones arrebatadamente porque va a salir mal. Sí, seguramente. Claramente. ¿Cuál es la fortaleza de que la familia completa esté gestionando y administrando la empresa familiar? Sí. Y otra pregunta también, en paralelo, ¿tienen gente que esté apoyando el trabajo de ustedes dentro de lo que son las líneas de toma de decisiones? Y también te amplió la pregunta, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Cómo Bien. Las toman? Bueno, en principio, para mí como fortaleza es importante tener definidos los roles, es importante tener una buena comunicación, es importante el poder tener un ámbito de diálogo. En nuestra empresa se da desde todas las áreas, interáreas y hacia arriba, siempre la puerta está abierta para si alguien tiene alguna duda o quiere consultar, no sé, cualquier cosa, o quiere venir a charlar algo en puntual, siempre está eso. Y eso genera un clima de trabajo. Tal cual. A ver, hoy estamos en un momento bastante complejo, ¿no? Entonces, eso es algo de lo cual no se tiene que perder para que medianamente un buen clima laboral se dé. El problema es que hoy lo que no podemos gestionar todo el tiempo es el tiempo. Porque la gente... A ver, explica, expláyate sobre eso.
Uno por ahí quiere tener un marco de trabajo de, no sé, de 8 a 5 de la tarde. Y a veces hay imponderables difíciles de manejarlos o que estén dentro de esa agenda. A nosotros nos pasa bastante seguido, te diré, que suceden esos imponderables y bueno, hay que aprender a manejar esa, porque te genera angustia, claramente. Te genera angustia en no poder solucionarlo rápidamente, en que no tengas los medios, en que, no sé, dependas de un tercero y que venga rápidamente a solucionártelo. Y se da que hoy estamos viviendo una vida a mil, la verdad, y creo que le pasa a todo el mundo, y que lo que más disfruta, y eso me doy cuenta y lo hablo con mi gente, es tener tiempo libre para hacer lo que quiero, disfrutarlo con la familia. Entonces, y me pasa a mí mismo que, o a mi familia también, le gusta tener tiempo libre para recrearlo y para poder liberarse también de ese estrés que genera. Como fortaleza, te puedo decir que hay un equipo donde cuando hay alguna complicación, el equipo está. Nos ha pasado que hemos tenido situaciones muy heavy en los años que he transitado, y la verdad que ahí surge el compromiso, la unión, el equipo, en decir, lo queremos sacar adelante, lo queremos terminar, queremos entregar. Entonces, yo sé que tengo una variedad de personas dentro del equipo, pero que están comprometidas. Entonces, eso es sumamente valorable. No se encuentra todo el tiempo, se han capacitado durante mucho tiempo. El año pasado tomamos la decisión de capacitarlos, también, bueno, hicimos unas sesiones de trabajo de la familia y de la empresa, que la verdad que estuvieron muy buenas. Después trabajamos con el equipo y hubo como una sed de continuidad en eso, así que bueno, continuaremos este año sobre eso porque me parece que es muy importante capacitarlos a los equipos, no tan solo en cuestiones del trabajo, sino también que tienen que ver con lo laboral, no sé, llámese con capacitaciones, cómo actuar ante un incendio, cómo actuar, no sé, ante una persona que se te descompensó, por lo menos de darles herramientas a las personas y nutrirlas con cosas que te pueden pasar en la vida cotidiana. Sí. Y ellos la valoraron un montón y la gente también se involucró un montón en preguntar, en saber, en indagar, y bueno, eso está muy bueno. ¿Cómo se transmite los pilares sobre los cuales ustedes sustentan los valores de la empresa para conformar una cultura organizacional que no tenga demasiadas fisuras? A ver, nosotros, bueno, el año pasado hicimos estas reuniones donde transmitimos los valores nuevos que se reformularon porque obviamente pasaron 40 años y entre medio por ahí uno toma o determina que son de tal y cual forma, pero también el entorno en el que estamos insertos va cambiando, va mutando, se va transformando, y eso hace que vos decís, hay cosas que quedaron medias anticuadas. Claro. En esta reunión los transmitimos al equipo, hicimos el trabajo en equipo. Ahora estamos realizando distintas reuniones con los equipos internamente, y además también estamos invitando a comerciantes a que nos visiten, a que vean nuestra imagen, nuestra renovación. Lo hacemos en grupos pequeñitos y le damos una recorrida, hacemos que la gente nuestra se involucre en contarles cómo es su día a día, y la verdad que eso está muy bueno. Obviamente que pasaron 40 años y internamente también nos transformamos en imagen y también nos transformamos en cambiar la calidad de trabajo de nuestro equipo. Porque además adoptaron otra forma de denominación a partir del año pasado. Exactamente, desde el año pasado nos empezamos a llamar como Grupo Cusino, porque ya no era solamente mi papá, y bueno, y empezamos a hacer 4, entonces ya teníamos que darle otro cambio, otro aire, y bueno, y surgió Grupo Cusino. La verdad que estábamos todos muy contentos, muy emocionados con el cambio de imagen. Para mí fue una experiencia totalmente transformadora. Me emocionó muchísimo el ver un logo, otros colores, si bien tomando siempre referencia al logo de Arcor, que es con la marca en la cual trabajamos y fomentamos un servicio de postventa, porque no tan solo queremos entregar un producto, sino también que sea una experiencia diferente. Bueno, la verdad que fue algo increíble.
la verdad que yo no podía tener una identidad diferente y que venga del estudio a mostrarme que podía hacer otra cosa con toda la recopilación de información que tomaron en las diversas reuniones, para mí fue muy hermoso. Y fuiste hacia un cambio de identidad, en definitiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo me presenté para hacer unos cartelitos y, y terminamos en todas estas reuniones que fueron muy movilizantes. La verdad que como familia, porque te modifica un montón de cuestiones, te cambia, pero bueno, lo importante también es que todos los integrantes estén predispuestos a querer cambiar, a querer escuchar, a querer disentir y respetar la posición del otro. Eso estuvo muy bueno. Aparte, por ahí yo con mi hermano, que digamos somos la segunda generación y estamos, digamos, más en el momento, digamos, en lo moderno, rechazamos algunas cosas de mi familia, pero porque bueno, uno es lo por desconocido, la evolución propia. Obviamente. Y justamente me diste pie para preguntarte cuál es la conflictividad que se presenta dentro de lo que son los grupos familiares en función de los objetivos de la organización, porque creo que ustedes, como una segunda generación de la que estuviste haciendo alusión, deben tener una mirada, valga la redundancia, evolutiva respecto de la empresa y de los parámetros por los cuales fue fundada. Y a ver, a veces los conflictos... ¿Y cómo se solucionan, no? Tal cual. A veces los conflictos se dan por querer encarar algunos proyectos y que el otro por ahí no esté de acuerdo, porque no es que bueno, vamos con esto y vamos así, claro, a la que me importa. Se ponen por ahí sobre la mesa, se valida también la parte de la inversión, porque por ahí no es voy a comprar, no sé, una aspiradora, no. Los proyectos que se plantean son onerosos, hay que ver si hay capacidad, si hay que, no sé, ver de encarar un crédito, bueno, una serie de cosas que en qué momento también hacerlo, nada, se ve todo ese diagrama y en base a eso a ver si llegamos a un acuerdo, si parece, no les parece, pero siempre con el diálogo, o sea, nunca nos hemos peleado. Cuando uno empieza una empresa de familia, los inicios son los difíciles, porque son las posiciones las que hay que ver cómo se entrelazan. Mi inicio con mi papá, la verdad que fue muy difícil. Más de una vez he tenido ganas de colgar los botines porque era muy difícil, porque yo salía de la universidad con un pensamiento muy fresco y él ya venía con algo impuesto y mirá, esto es así, o sea, y para mí me era muy difícil, entonces... Estaba la tesis, la antítesis y después había que hacer síntesis, pero esa síntesis, ¿cómo se trabaja? Tal ¿no? cual. Hasta que, bueno, empecé a darme cuenta que tenía que flexibilizar un poco, que no todo era blanco y negro, que a veces había que ver un poco los grises y darse cuenta de que, bueno, por ahí era. Y bueno, nada, me terminé quedando. Hay cosas que me gustan un montón, hay otras que, bueno, no son tan lindas. Que negociar. Bueno, tal cual. Pero bueno, a veces hay que ponerle el pecho y son las cosas que por ahí surgen de la diaria que bueno, uno no las elige, pero se dan. Claro. Y en esto que estás hablando de las dos generaciones, vos estás pronta como para sustituir el rol de tu papá, que fue el que manejó, el que fundó y manejó toda esta empresa. ¿Cómo se están preparando para ese intercambio generacional? Y a su vez a vos emocionalmente eso cómo te sienta, porque prácticamente sos la designada para ese rol. Tal cual. Estamos obviamente transitando todo esto, no tenemos una fecha definida porque va a depender mucho de cuándo él quiera dejar esto. No lo voy a correr, no, ya te vas, hoy tal fecha. No, tiene que, él todavía está con ganas, obviamente elige qué, me dice yo quiero que vos hagas esto, perfecto, listo. Pero está bueno porque él por ahí va dejando cosas, me va diciendo quiero que vos hagas esto, quiero que... Perfecto. Entonces es como que no se va a sentir, no es como tal día, tal fecha, tal hora, que eso por ahí puede generar una ansiedad, como mantenemos la sorpresa hasta que se destape.
De hecho, el otro día me dijo, quiero que vos presentes esta reunión con la convocatoria que tuvimos en los clientes, qué sé yo, y la verdad que fue con una naturalidad tan grande y bueno, yo me presenté ante esas personas como la futura sucesora y él se emocionó. Yo la verdad que estaba como intacta y seguí con la reunión como si nada, pero bueno, entiendo que a él le genere, vas modificando escenarios. tal cual, que le genere a él esa emocionalidad. Así que bueno, nada, yo por el momento obviamente hablo y me genera un poco de ansiedad, pero a la vez digo, o sea, han sido 15 años que he transitado, no es menor, va a pasar el escenario de ansiedad en un montón de circunstancias, desconocidas claramente, pero bueno, me doy cuenta que a veces cuando te pasa algo en un momento X que desconoces y ese día lo repensás todo, el otro día te tranquilizás porque dijiste, ya lo mastiqué bien, Claro. Creo que la solución viene por acá. Entonces, bueno, por ahí nos pasa eso, que hoy vivimos en un momento de constante ansiedad, que queremos solucionar todo ya. Y bueno, por ahí no es ya. Dale unos minutos. Y en esta cuestión de construcción de tu propio rol dentro de la faz directiva, ¿te has encontrado con gente que en una sociedad que tiene rasgos autoritarios, patriarcales, misóginos, que digan, no, nena, correte del lugar y quiero hablar con tu papá? Sí, ¿Te has encontrado? me ha encontrás con pasado eso? varias veces. Me ha pasado y... Lo digo medio peyorativamente, no, pero ha pasado, ha sucedido. Pensamiento que redunda. A veces me ha molestado, otras veces la verdad que me ha resbalado. Parece que por ahí en esas situaciones uno tiene que poner cara y piedra y seguir para adelante, porque también lo hacen ellos. Entonces, me ha pasado, pero trato de como que, bueno, listo, analicémoslo al tema y lo dejamos pasar porque no me lo voy a tomar personal. Claro, tal cual. Hay Hay una pauta cultural que supera la cuestión de esa personal, ¿no? Sí, pero uno tiene que decir, bueno, listo, que lo resuelva él al drama, porque, pero bueno, pasa. Y en tu caso, por todos estos años de experiencia que llevas, si hay alguien que emprende una empresa familiar, ¿cuáles son los 2 o 3 pilares o uno que vos decís, acuerden sobre esto para construir esa empresa familiar? A ver, acuerden el sueldo. Uh-huh. Es muy importante eso. Uh-huh. Yo recuerdo que mi papá... Básico y necesario. Obvio, lo que pasa que no, en general no está aclarado eso. Claro. Es como, bueno, vos vas a ser como... No queda claro si va a ser socio, si va a ser empleado. Entonces, al no quedar claro eso, la gente no sabe cómo manejarse. Claro. Puede que vos des tu 100 o puede que vos, de acuerdo a lo que se haya definido, o si no se definió nada, no, bueno, doy 50, 70, 80 y la verdad que está feo andar regulando así tu potencial. Pero para mí es muy importante definir bien los roles, bien el sueldo, siempre hablar en un marco de comunicación, porque después, si sos familia, te tenés que ver la cara todos los días. Claro. En mi caso yo vivía con ellos al principio y yo no veía la hora de irme, tener mi espacio para no mezclar, Claro. porque es una continuidad. O sea, no lo digo de mala, simplemente de que uno por ahí necesita tener un aire. Me parece que con esas cuestiones se puede empezar, porque obviamente cuando vas a emprender te aparecen tantas cosas Uh-huh. que tenés que ver qué es imprescindible para encarar. Y en esa síntesis, ¿cómo se compatibiliza después cuando vos transcurrís mucho tiempo viéndote la cara adentro del negocio, del comercio, como quiera llamarse, y tenés un encuentro familiar? A lo mejor el fin de semana vos decís, bueno, yo estoy con mi grupo familiar chico, con mis hijos, con mi esposo, sí, o pareja, lo que sea, sí, y resulta que después te tenés que encontrar en otro ámbito con esa familia con la cual vos estás compartiendo. ¿Se mezclan esos temas del comercio, de la empresa, dentro de lo que es el diálogo familiar de encuentro, o el diálogo familiar de encuentro puede pasar por otro lado? Mira, creo que depende un poco de cómo ha sido el día, ¿no? O cuál es el proyecto que tengas.
A mi papá le pasa todo el tiempo. Y yo ya estoy en una etapa en que lo freno y le digo, papi, no es el momento. Por ahí mi mamá ahora le dice, mirá, lo hablemos el lunes. O sea, tratamos de hablar de otras cosas porque creo que todos los necesitamos. Más allá de que entiendo que los adultos, a ver, no es que yo no lo sea, pero la gente más mayor habla mucho de trabajo o habla mucho de política, y por ahí uno quiere Somos hablar viciosos nosotros. No, pero por ahí uno quiere hablar de otras pavadas o banalidades, no sé, porque es como querés escapar de eso por un momento, porque sabés que el lunes te oprime, te tenés que ocupar. Entonces creo que uno quiere como ese desenchufe y desconexión para poder como recargar batería y el lunes empezar a full. A mí me pasa. Yo por ahí, bueno, sí, dale, te escucho, no todo drama, o sea, tenés un poco de contemplación, pero me gusta tratar de separar para decir que no te absorba. Para terminar, en una maraña de fotos que vi de la empresa de ustedes, había una niña chiquita durmiendo arriba de una caja. Sí. Eras vos. Sí. ¿Qué habrá estado soñando esa niña en esa caja? ¿Y qué le dirías vos a esa niña entregado ese sueño con tanta paz en ese momento, viéndote ahora dirigiendo esa empresa donde estaban las cajas, donde vos estabas durmiendo arriba? ¿Qué le diría? Muy bonita. Bueno, en ese momento, obviamente, los padres hacen lo que pueden, lo que tienen a su alcance. Nosotros cuando llegamos acá no teníamos a nadie, literalmente a nadie. Y lo único que le podría decir es que disfrute, que juegue, que vaya. A ver, mis papás, te reitero, creo que me llevaron a todos los cumpleaños que habían o que nos invitaban en ese entonces. Que juegue todo el tiempo lo que más pueda. Después se acopló mi hermano también. Y nada, que trate de disfrutar de la vida, que el tiempo pasa muy rápido. Lo veo ahora con mis hijos. Y nada, que pueda disfrutar de lo que más pueda. Porque bueno, después la vida adulta es brava. O sea, es brava, es intensa. Y bueno, te pasa que uno quiere disfrutar de los momentos de ocio a full. Me pasa que por ahí yo disfruto tanto, o con mis hijos, o que me divierto tanto, o que por ahí te invitan a jugar con los chicos, dale, vamos. Y es tan lindo eso, es tan lindo porque después, bueno, por ahí vienen desafíos medio heavies, y que por ahí sí llegas con la cabeza muy reventada. Justamente hablábamos con una amiga de, antes la gente hacía poco actividad física. Hoy la gente hace mucha actividad física. Sí. Pero ¿qué nos pasa con la mente? ¿Cómo vamos a llegar con la mente? ¿Cómo la entrenamos? ¿Cómo la entrenamos? Que parece que vamos a llegar con la cabeza quemada por tanta tarea o actividad o multitarea que nos imponemos. Pero bueno, yo creo que hoy lo que le diría es eso, que disfrute al máximo todo lo que se le presente, todos los juegos a donde le inviten, que si la dejan que vaya, que disfrute al máximo. Mariana, muchísimas gracias por haberte abierto de razón y de emoción a esta escena de la vida cotidiana de tu propia vida. Bueno, gracias por invitarme y bueno, la verdad que fue muy lindo, algunas preguntas bastante emotivas y bueno, gracias por tenerme en cuenta. Y nosotros continuamos en el programa, después viene el análisis psicosocial de esta escena de la vida cotidiana, de lo que implica las empresas familiares y vamos a escuchar un tema musical como para relajar. Con la potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro del pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla, honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo,
ecuménico ideal de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Después de la entrevista a Mariana Cusino, estuvimos escuchando a José Luis Aguirre junto al coro Calanquelá de la Escuela Popular de Música Espacio, Memoria y Derechos Humanos de Buenos Aires. Es un fragmento de un tema extenso llamado El Amanecer, del que participaron muchos artistas. Es uno de los trabajos realizados en épocas de pandemia, armados en red, donde cada música participaba desde el lugar donde estaba. Se realizaron hermosas composiciones en este tiempo, una ruptura de la cotidianidad que sirvió para estimular la creatividad. Empezando con el análisis, a mí lo que me resonó de la entrevista con Mariana fue primero esta cuestión de ir enfrentando los temores para iniciar nuevos desafíos en esa empresa familiar. Pienso, por ejemplo, en las incógnitas que habrá tenido en su momento el padre. Ella también destaca que es un proceso donde la comunicación fluye para poder acordar en la toma de decisiones, y sentí que hablaba de la experiencia porque dice, cuando tomamos decisiones o si tomamos decisiones en forma arrebatada sale mal. Eso es interesante y vuelve a remarcar la necesidad de estar hablando cada uno en su tarea. Ese es otro detalle interesante. Ella menciona que el padre le dijo, hay que tener bien en claro cuál va a ser el rol de cada uno, ¿no? En algo así como decir, bueno, busca cuál es el lugar que te gusta, sentite cómoda y hacelo. Luego el proceso de ella, donde tiene la necesidad, siendo parte de la familia, ¿verdad? Pero claro, la empresa familiar es otra dimensión, es otro mundo, y ella tiene la necesidad de recorrerla, de ir viendo cuál va a ser el lugar y cómo armarse para poder enfrentar o para llevar adelante ese desafío propuesto. Resulta muy interesante cuando ella plantea de que en el diálogo comunicacional hay que hablar, por ejemplo, de cuál va a ser mi posición, si voy a ser un empleado, si voy a ser un socio, para hacerlo más corto, hablar de plata. Digamos, aunque seamos familia, estamos en una estructura de una empresa familiar, cómo vamos a hablar de ingresos y dinero. Luego plantea la transición, porque bueno, hay un cede de posición ejecutiva, en la posición ejecutiva que ejerce el padre hacia ella, y cómo ella lo va acompañando a su papá en forma paulatina, y ella va asumiendo en forma progresiva los distintos roles. Y luego me resonó bastante esto de disfrutar la calidad de tiempo, ¿no? En un contexto que es muy vertiginoso. Estas cosas simples que hacen a la cotidianidad, que es compartir con la familia, jugar,
disfrutar momentos, ¿no? En algún momento cortar con lo que sería trabajo. Ella mencionó que hubo un ejercicio ahí porque son los mismos integrantes de la empresa, son los mismos integrantes de la familia, entonces es necesario hacer el ejercicio de decir, bueno, hasta acá trabajo y de acá es todo lúdico, hablamos de cualquier otra cosa. Así que esas son las resonancias que yo tuve. Haciéndome eco de lo que planteabas, Cristian, pienso en Mariana como mujer, ¿no? En la estructura familiar, tomando la posta, si se quiere, de la empresa familiar y acompañando en esa transición, poniendo orden también. Y pienso en que nuestros roles como mujeres tienen mucho que ver con eso, con que planteamos también otros modos del ejercicio del liderazgo. Generalmente escuchamos de empresas familiares donde lo que predominan predominan varones, roles muy masculinizados también, o masculinos, y en este caso ella plantea que viene con una trayectoria de 15 años en la empresa, donde le tocó aprender y conocer todas las áreas y acompañar el proceso de transición, haciendo mucho foco en la comunicación, en la escucha, en respetar también el deseo de quienes fundaron esa empresa, ¿no? Entonces me quedo puntualmente con esto de ordenar la transición desde el acompañamiento y la necesidad incluso de poner límites en la organización laboral. El primer límite es decir, bueno, hablemos de plata. Cuando empezás a trabajar, ¿qué soy? ¿Soy socia? ¿Soy empleada? ¿Soy qué? Y es algo muy, muy difícil dentro de los esquemas familiares hablar de dinero, porque sentimos que estamos como traicionando de alguna manera a la familia, ¿no? No sé si es la palabra traición, pero es incómodo. Y sin embargo, es un principio organizador de lo vincular. Saber que en este espacio hay también responsabilidades, hay tareas específicas que se corresponden con una paga, ¿no? Porque si no es explotación, aunque seamos familia. Tal cual. Y desde mi punto de vista les digo que a mí me tocó hacer la entrevista y me sentí muy bien y estoy sumamente agradecido con Mariana porque se abrió en materia emocional para hablar de determinados temas que por ahí son difíciles abordarlos y sobre todo para un medio de comunicación. Entonces en eso yo estoy sumamente agradecido por el vínculo que logré en esa entrevista. No me voy a referir específicamente a la charla, sino a lo que podemos hacer desde la psicología social en las organizaciones. Este ejemplo de lo que estuvimos escuchando con Mariana lo podemos trabajar muy bien desde la psicología social porque hay una especificidad que es el trabajo organizacional, ya sea con organizaciones sociales o con empresas, como en este caso una empresa familiar o cualquier otro tipo de empresa. Y en ese sentido lo que puedo decir es que primero tenemos que buscar una faz diagnóstica para darnos cuenta, es decir, hacer un diagnóstico de qué pasa en ese lugar donde estamos trabajando, ¿no? Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, para después pasar si hay conflicto, que muchas veces en las familias hay conflictos familiares y eso ocurre absolutamente en todos los lugares, tratar ese conflicto o los conflictos que pueda haber para pulir el vínculo para que no sea un obstáculo en el sentido de construir y crecer. Una vez que trabajaste
Eso hay que trabajarlo siempre, no es que son pasos que primero haces esto, después lo otro, se va trabajando todo en conjunto, ¿no? Después construís los pilares. Los pilares son el propósito de la empresa, tenés que tener en claro hacia dónde vas a caminar, qué es lo que pretendés de tu empresa y dónde se cimenta. Eso sí es muy importante y sobre todo en las empresas familiares, en los valores. ¿Cuál es el valor que sintetiza a mi familia llevado al plano del comercio, al plano de la empresa? Entonces, sobre esos pilares que yo los voy a difundir a través de todo el personal con el cual estoy trabajando, es de donde me voy a regir, me voy a agarrar, y cada una de las acciones que realice yo dentro del grupo familiar y la gente que esté trabajando junto a este grupo familiar tiene que estar representado alguno de los valores, que siempre son 3 o 4, pero no son esos valores. Yo siempre digo, no trabajemos sobre los valores de responsabilidad o cosas así, sino que veamos cómo podemos atar el acontecer familiar, lo que a nosotros nos representa, unido a lo que es la empresa familiar en la que estamos trabajando, para que eso sea tangible, porque si no queda en esos valores. Ustedes vieron que van a la empresa y están escritos en la pared y simplemente quedan escritos en la pared y nadie los ejerce. No, eso tiene que ser un pilar de sustentación que nos represente y que a su vez lo hagamos extensivo a la comunidad, para que en la comunidad nosotros tengamos una faz de identidad que nos representa de esa manera. Nosotros somos esto y nos presentamos ante la comunidad de esa manera, y la comunidad verá, si lo transmitimos bien con la intencionalidad que tenemos, la comunidad va a leer lo que nosotros estamos transmitiendo. Es complejo, pero es para trabajarlo. Y después clarificar los roles, que ahí Mariana lo especificaba bien, que en su familia han clarificado los 4 integrantes de la familia, cada uno con su rol, y lo llevan adelante. Y después, algo fundamental que también lo dijo Mariana, es la cuestión de la comunicación y de las reuniones periódicas. ¿Reuniones periódicas para qué? Para analizar lo que se ha hecho, por lo menos tiene que ser cada 15 días, cada un mes, analizar lo que se ha hecho y hacer una proyección a futuro por el mes, por el bimestre, pero siempre analizando y analizándonos cada actor, cada persona que integremos esa faz familiar. ¿Para qué? Para achicar los márgenes de error, para atenuar el conflicto y para que podamos avanzar en bloque todo lo que se trabaja en esa empresa familiar. Es decir, en síntesis, desde la psicología social tenemos mucho para realizar en este sentido. Y a propósito de lo que decís, Sergio, también comentarles que vos sos un especialista en acompañar estos procesos, y que me parece que sería muy oportuno comentarle a nuestra audiencia que si al escuchar esta entrevista tienen alguna inquietud o conocen de alguna empresa familiar o son una empresa familiar y quieren abordar todas estas aristas que nos atraviesan, que pueden convocarnos, que tenemos nuestras líneas de comunicación y especialmente tu contacto, Sergio. ¿Querés compartirnos tu contacto? Muchas gracias por el chivo. Y se pueden comunicar tranquilamente a través de las redes sociales de Escenas de la Vida Cotidiana o a través de mi Instagram, por mensaje privado, tranquilamente lo pueden hacer. Pero muchísimas gracias por tu solidaridad, Marines. Bueno, y estamos llegando al final del programa, el número 4, y agradecidos por todo el acompañamiento que hemos tenido. Hemos circulado por el tema Malvinas y después por lo que es las empresas familiares, compañeras y compañeros. Nada más que agregar, muy contento por este primer mes que hemos transcurrido. A nosotros se nos modificó la cotidianidad con este programa, ya lo iremos a hablar en algún momento, y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.